Pero hay un último giro, quizás el más peligroso, el más difícil de aceptar, que incluso el deseo más auténtico no siempre lleva a la alegría. Que no hay garantía de recompensa por haber sido fiel a uno mismo. Que puedes caminar toda tu vida en dirección a tu deseo, y aún así encontrarte con el vacío, con la incomprensión, con la pérdida. Esta es la paradoja final: ser tú mismo no te salvará. Solo te hará menos esclavo. Solo te permitirá mirar al abismo sin agachar la cabeza. Y no es poca cosa. Porque mientras el mundo grita que debes ser feliz, el psicoanálisis susurra otra cosa: que puedes no serlo, y aún así vivir una vida con sentido. Que el dolor no te hace defectuoso. Que la angustia no es una enfermedad. Que la contradicción no es un error del sistema, sino la estructura misma del alma. Y que quizás lo más valiente que puedas hacer es aceptar que el sentido, como la felicidad, es algo que se construye en soledad, desde la ruina. Porque el otro no puede darte la felicidad. Solo puede acompañarte en su búsqueda, en sus tropiezos. El amor verdadero no es la fusión de dos mitades, sino la danza incómoda de dos sujetos incompletos. Y a veces esa danza duele. Porque el amor también es espejo. También es herida. También es límite. Y por eso mismo es sagrado, porque no promete, pero revela. Revela, por ejemplo, que a veces deseamos lo que nos hace daño. Que repetimos historias que odiamos. Que el inconsciente no quiere lo que el yo cree querer. Y que parte de la libertad es también confrontar ese deseo oscuro, incómodo, no domesticado. ¿Qué harás cuando descubras que una parte de ti desea sufrir? ¿Qué harás cuando veas que hay goce en tu derrota? No basta con ser tú mismo. Hay que saber qué parte de ti está hablando cuando dices yo. Y aquí, otra vez, la felicidad se desvanece como meta. Porque no puedes conquistarla si ni siquiera sabes desde dónde hablas. Si el yo que busca la felicidad es un montaje, un disfraz, una defensa. El análisis es ese proceso brutal que desmonta las capas hasta que solo queda lo real, lo que no se puede decir sin temblar. Lo que no se puede mirar sin llorar. Lo que no se puede cargar sin romperse un poco. Pero también es desde ahí, desde ese lugar roto, que emerge una fuerza nueva. No la fuerza del optimismo, sino la del deseo. No la del éxito, sino la de la verdad. No la de la plenitud, sino la del movimiento. Y ese movimiento es lo que mantiene viva al alma. Porque un alma quieta, una alma anestesiada, una alma que solo busca no sentir, ya está medio muerta. ¿Y qué es vivir, entonces, sino sentir? Incluso lo que duele. Incluso lo que incomoda. Incluso lo que contradice. No hay felicidad sin sensibilidad. Y no hay sensibilidad sin exposición. Una vida blindada contra el dolor es también una vida cerrada al goce. Por eso el sujeto analizado no es más feliz, es más poroso. Siente más. Sabe más. Y por eso también sufre más. Pero ese sufrimiento ya no es patológico, es humano. Y en esa humanidad radical es donde se juega, quizás, una nueva forma de estar en el mundo. Una forma menos heroica, menos idealizada, pero más honesta. Una forma que no necesita brillar, solo resonar. Que no necesita ser perfecta, solo verdadera. Que no necesita ser feliz, solo viva. Y ser verdaderamente vivo en una época de simulacros, de expectativas ajenas, de ruido constante, es un acto de resistencia. Una herejía. Una revolución íntima. Porque el sistema no sabe qué hacer con un sujeto que no necesita mostrarse feliz. Con uno que no quiere consumir sentido en cápsulas. Con uno que prefiere el silencio a los eslóganes, la pregunta al consejo, la duda a la doctrina. Ese sujeto es peligroso. Porque no compra. No obedece. No se adapta. Y sobre todo, no proyecta su vacío en el otro. Lo asume. Lo habita. Lo bordea con palabras, con actos, con vínculos reales. Y desde ahí crea. Crea sin promesa de éxito. Crea porque sí. Porque no puede no hacerlo. Porque el alma que ha tocado fondo solo puede seguir viviendo si inventa. Entonces, ¿vale la pena ese camino? ¿Vale la pena perder las certezas, la inocencia, la promesa del paraíso, por esta forma más cruda de vivir? Freud respondería, quizás, que no hay alternativa. Que la neurosis es justamente el precio que pagamos por no querer saber. Que el sufrimiento neurótico es más cómodo, pero más estéril. Y que solo quien se atreve a mirar su verdad puede transformarla en destino. Pero el destino no está escrito. Eso es lo insoportable. No hay mapa. No hay fórmula. No hay técnica que garantice el bienestar. Solo hay preguntas. Deseo.
angustia, actos, encuentros y tiempo. Tiempo para deshacer los nudos. Tiempo para desaprender. Tiempo para desobedecer. Tiempo para escucharse. Escucharse de verdad. No para complacerse. No para justificarse. No para reforzar el personaje. Escucharse como quien se sienta frente a un abismo y decide no huir. Como quien toca una herida y no se aparta. Como quien pregunta, ¿quién soy cuando no me miento? Ese es el principio de una nueva ética. Una ética sin mandatos, pero con responsabilidad. Sin ideales, pero con deseo. Sin recetas, pero con presencia. Una ética que no persigue la felicidad como meta, sino que la recibe, si llega, como regalo. Como efecto lateral de haber vivido con verdad. Porque vivir con verdad no garantiza nada, pero transforma todo. Transforma el modo en que miras al otro. El modo en que nombras tu dolor. El modo en que eliges tu camino. El modo en que dices sí o no. Y esa transformación, aunque invisible, es la única revolución que realmente importa. Una revolución íntima. Silenciosa. Intransferible. Pero real. Una revolución que empieza cuando dejas de buscar la felicidad como derecho y comienzas a habitar la vida como experiencia. Como pregunta. Como vértigo. Como creación. Y así, paso a paso, día a día, sin fanatismo, sin drama, sin espectáculo, aparece algo nuevo. Algo que no tiene nombre, pero que se siente. Una ligereza sin euforia. Una tristeza sin desesperación. Una alegría sin anestesia. Una felicidad sin promesa. Quizás, al final, de eso se trate, de vivir sin promesas. Con deseo, sí. Con vínculos, sí. Con arte, con amor, con palabras, con actos. Pero sin promesas. Porque las promesas vienen del otro. El deseo viene de ti. Y solo el deseo puede salvarte. Pero aún queda una pregunta que atormenta, incluso después de que el sujeto haya atravesado sus síntomas, haya renunciado a los espejismos del ideal y se haya enfrentado con la verdad del inconsciente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con la vida una vez que se ha descubierto que la felicidad no es un destino, sino apenas una construcción frágil, individual y contingente? El sujeto que ha dejado de creer en las promesas del otro no siempre se siente aliviado, muchas veces se siente desnudo, expuesto, sin refugio. Ha salido de la caverna, pero la luz le quema los ojos. Es aquí donde comienza una nueva etapa del análisis, más sutil, más silenciosa, más ética. Ya no se trata de interpretar sueños o reconstruir escenas infantiles, sino de aprender a habitar el vacío sin necesidad de llenarlo. De vivir con deseo, sin necesidad de garantías. De aceptar que no hay destino trazado, y que la libertad radical implica también una responsabilidad abrumadora, la de inventar el propio camino. Esa invención es el único terreno fértil donde podría florecer, alguna vez, algo parecido a la felicidad. Pero, ¿cómo se inventa una vida? ¿Cómo se construye un sentido cuando se ha desmantelado el decorado que lo sostenía? Muchos intentan reemplazar un ideal por otro. Cambian la religión por la espiritualidad, la productividad por el mindfulness, el consumo por el minimalismo. Pero en el fondo, el mecanismo sigue siendo el mismo: buscar una nueva forma de escapar de sí mismos, de silenciar la angustia con alguna narrativa reconfortante. Lo que el psicoanálisis propone es otra cosa: no reemplazar el ideal, sino tolerar su ausencia. No sustituir el sentido, sino soportar el sinsentido. Ese sinsentido no es nihilismo, no es desesperanza. Es, al contrario, la condición de posibilidad para el surgimiento de un deseo verdadero. Porque solo cuando se derrumba lo dado, pueden hacer lo propio. Solo cuando caen los deberes impuestos, el sujeto puede escuchar lo que realmente quiere, aunque eso sea confuso, contradictorio, incierto. La felicidad, en este punto, ya no es una promesa, sino una consecuencia eventual de una vida deseante. No es un objetivo, es un efecto. Pero atención, incluso ese deseo verdadero puede ser difícil de asumir. Porque desear implica también perder. Implica decir no a otras posibilidades. Implica renunciar a la ilusión de completud. El deseo nunca es total, siempre elige, siempre deja fuera. Y eso duele. Duele asumir que una elección cierra otras puertas. Duele saberse incompleto, incluso cuando uno se atreve a vivir con autenticidad. Por eso muchos prefieren volver al ideal. Prefieren la mentira cómoda al vacío real. Pero el que ha atravesado el análisis ya no puede engañarse del todo.
Ya sabe que detrás del ideal hay siempre una falta, y que esa falta es constitutiva. Entonces, ¿cómo vivir con la falta? ¿Cómo no convertirla en un monstruo que paraliza, sino en una fuente de creación? Aquí es donde entra el arte, la palabra, el amor, el acto. Son formas simbólicas de bordear el vacío, de darle forma sin negarlo. Son formas de decir, sí, estoy incompleto, pero estoy aquí. Deseo, a pesar de todo. Me arriesgo, a pesar del miedo. Me muestro, aunque no encaje en ninguna fórmula. Es en esos gestos donde se vislumbra algo parecido a la felicidad, no como plenitud, sino como intensidad vital. El amor, por ejemplo, lejos de ser un refugio, puede ser un campo de batalla. Porque amar es exponerse, es dejar que el otro toque nuestras heridas, es arriesgarse a perder. Pero también es una forma privilegiada de salir de uno mismo, de trascender el narcisismo. No hay felicidad sin alteridad, sin vínculo. Pero ese vínculo no debe ser una fusión, ni una simbiosis, ni una repetición del trauma. Debe ser un encuentro entre dos faltas que se aceptan, que se reconocen, que no se exigen completarse mutuamente. Es difícil sostener ese tipo de amor. La mayoría prefiere el espejismo romántico, la idea de que el otro vendrá a sanar todas las heridas. Pero eso es cargar sobre el otro una tarea imposible. El otro no vino a salvarnos, ni a hacernos felices. El otro es solo otro, con sus propias heridas, con sus propios fantasmas. Amar es, en el mejor de los casos, caminar juntos en medio del caos, sin certezas, pero con deseo. Es bailar con la incertidumbre, sin exigencias de perfección. También el trabajo puede ser un espacio donde se juega esta búsqueda. No en el sentido capitalista del éxito, sino como campo de expresión, de creación, de impacto. Pero solo si el sujeto logra separar su deseo del mandato de productividad. Solo si se pregunta, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué de mí hay en esto? ¿Estoy repitiendo una exigencia parental, o estoy inventando algo nuevo? Solo cuando el trabajo se vuelve gesto, y no repetición del deber, puede devenir fuente de goce. Y ese goce, otra vez, no es felicidad plena, pero puede ser intensidad, sentido, presencia. Incluso el sufrimiento, cuando es asumido y elaborado, puede ser una vía hacia esa forma de vivir deseante. Porque hay un sufrimiento que paraliza, que enmudece, que aísla. Pero hay otro que despierta, que transforma, que abre. No todos los dolores son enemigos. Algunos son maestros. El problema es que vivimos en una época que no tolera el malestar. Todo debe ser rápido, funcional, cómodo. Pero el alma humana no funciona así. Necesita tiempo, espacio, silencio. Necesita preguntas sin respuesta. Y necesita permiso para doler. En este contexto, el psicoanálisis se vuelve un acto subversivo. Porque no busca normalizar al sujeto, sino escucharlo en su singularidad. No lo encierra en diagnósticos, lo invita a narrarse de nuevo. No lo fuerza a adaptarse, lo acompaña en su búsqueda de verdad. Y en ese proceso, el sujeto no se convierte en alguien feliz, sino en alguien menos alienado. Menos manipulado por los ideales ajenos. Más libre para inventar su camino. Esa invención no garantiza nada. No elimina el dolor, ni asegura el éxito, ni protege del fracaso. Pero le da al sujeto una posición ética distinta, la de autor de su existencia. No espectador. No víctima. No repetidor de fórmulas. Autor. Con todo lo que eso implica, riesgo, error, responsabilidad. Y también, de vez en cuando, momentos de plenitud. Breves, intensos, reales. Lo más cercano que tendremos a la felicidad. Porque al final, quizás no se trata de ser feliz, sino de estar presente. De no huir de uno mismo. De no anestesiar el deseo. De no traicionarse. Si logramos eso, aunque sea por momentos, ya habremos vencido a la maquinaria del ideal. Ya habremos resistido la colonización del alma. Ya habremos vivido. Y vivir, en este mundo de máscaras, es ya un acto radical. No necesitar mentirse, no necesitar aparentar, no necesitar cumplir con lo que esperan. Solo vivir. Con el cuerpo que se tiene. Con el deseo que se siente. Con la historia que se arrastra. Con la falta que no se va. Pero con la certeza de que, incluso así, se puede. Se puede desear. Se puede amar. Se puede inventar. Eso no es poco. Eso es revolución. Y esa revolución empieza por una frase incómoda: la felicidad es un problema individual. No porque dependa solo de ti,
sino porque solo tú puedes descubrir qué significa, si es que significa algo. Solo tú puedes decidir si la buscas, si la rehuyes, si la resignificas. Solo tú puedes habitar tu deseo, con coraje, con humildad, con entrega. Y al hacerlo, quizás, solo quizás, descubras que la felicidad no era lo que imaginabas, pero que tampoco hace falta. Porque lo que importa no es llegar a un estado, sino caminar con verdad. No naciste para ser feliz. No en el sentido que tus padres imaginaron. No de la manera en que los anuncios lo venden. Y tampoco como las religiones te lo prometieron. La felicidad, esa palabra sucia de propaganda, mitología y autoayuda, se ha convertido en la droga social más adictiva de la modernidad. Todos la desean, nadie la define, y quienes más la persiguen, suelen ser los que más sangran por dentro. Si esperas consuelo, quizá debas buscar otra ciencia. El psicoanálisis no fue hecho para complacer al yo, fue creado para excavar el alma. Y al contrario de lo que enseñan en las escuelas o publican en las redes sociales, no existe una receta universal para la felicidad. De hecho, cuanto más intentamos generalizarla, más nos alejamos de ella. Porque la felicidad, si es que existe, es un problema radicalmente individual. Y por eso mismo, irresoluble. El ser humano no busca la felicidad por naturaleza, busca el alivio del sufrimiento. Lo que nos mueve, desde el nacimiento, no es una plenitud inexistente, sino la tentativa constante de cerrar el agujero que la existencia nos ha abierto en el pecho. Cada gesto, cada afecto, cada delirio de amor o ambición, no es más que un intento desesperado de volver habitable ese vacío que llamamos yo. Y es aquí donde comienza la ilusión, confundimos la suspensión momentánea del dolor con la presencia de la alegría. Pero una no implica a la otra. Estar menos miserable no es estar feliz. La promesa de la felicidad es un dispositivo de control. Se nos ofrece la idea de una plenitud futura, si trabajas lo suficiente, si encuentras a la persona adecuada, si agradeces, si piensas en positivo, para mantener al sujeto funcionando dentro de un sistema que depende de su frustración permanente. La felicidad se convierte en el ideal que alimenta la culpa. Si no eres feliz, el error es tuyo. Y así se cierra la trampa. Los infelices no protestan, se culpan. Pero el psicoanálisis, este hijo bastardo de la filosofía y la medicina, se atreve a decir lo impensable. La felicidad quizás sea incompatible con la estructura del deseo. Porque lo que deseamos, en realidad, nunca es el objeto en sí, es el deseo de desear. Cuando alcanzamos algo, el placer se disuelve. Volvemos a querer. Somos eternos huérfanos de un goce que jamás se da por completo. Freud lo llamó tensión pulsional constante. Y quien diga lo contrario, vende anestesia. No es casual que los discursos hegemónicos sobre la felicidad ignoren la pulsión de muerte. Prefieren pintar al ser humano como una criatura naturalmente inclinada a la luz, al bien, al equilibrio. Pero eso es ideología barata. El inconsciente es obsceno, caótico, contradictorio. Hay en nosotros un goce en el fracaso, un placer en la repetición del error, un deseo de sufrir. Eso no se corrige con coaching. Eso se enfrenta con verdad. Mira a los que dicen ser felices. Obsérvalos bien. Muchas veces están simplemente conformados. Han dado a su dolor nombres aceptables. Llaman carrera a su compulsión por el rendimiento. Llaman amor a la repetición neurótica de sus traumas. Llaman fe a su miedo a pensar por sí mismos. ¿Funcionan? Sí. Pero, ¿están vivos? La felicidad estandarizada es el nuevo nombre de la neurosis colectiva. Se nos vende la idea de que existe un modelo correcto de vida, pareja, hijos, estabilidad, éxito, bienestar emocional, propósito, equilibrio físico y mental. Quien no alcanza este paquete se siente inferior. Quien lo alcanza, muchas veces se siente vacío. Porque vivir no es cumplir un manual, es enfrentar un enigma. Y aquí regresamos al punto central, la felicidad es un problema individual. No en el sentido de que cada quien se las arregle, sino en el sentido de que solo el sujeto puede descubrir, en su propia historia, qué formas de goce son posibles, y cuáles son solo proyecciones del deseo del otro. Ese es el verdadero trabajo del inconsciente, separar lo que es tuyo de lo que te fue impuesto. Una mujer entra al consultorio y dice, tengo todo para ser feliz, pero me siento incompleta. Un hombre dice, mi vida es estable, pero siento un aburrimiento insoportable. En ambos casos, lo que está en juego es lo mismo, la incompatibilidad entre la narrativa social y el deseo singular.
La felicidad esperada no coincide con el deseo vivido. Y el sujeto, en lugar de escucharse, se fuerza a encajar. Eso es sufrimiento. Eso es alienación. El psicoanálisis no promete cura, promete escucha. No ofrece felicidad, ofrece verdad. Y la verdad, como sabemos, no es cómoda. Rompe los ideales, desorganiza las certezas, arranca las máscaras. Pero solo ella puede abrir espacio para un deseo más honesto, menos colonizado por la mirada del otro. Solo ella puede permitir una forma de existencia más auténtica, aunque imperfecta, aunque dolorosa. El problema es que hemos sido entrenados para temer al sufrimiento como si fuera un error. Sufrir se volvió señal de fracaso. Pero en realidad, el sufrimiento es el síntoma que habla. Es el cuerpo diciendo que algo no está bien. Silenciarlo con promesas de felicidad es como pintar de azul una herida abierta. Lo que se calla con sonrisas falsas, vuelve como angustia. Y lo que se reprime como síntoma, retorna como desesperación. La felicidad, si existe, no será un estado permanente. Será, quizá, un destello, un instante de suspensión, una apertura momentánea en el ruido de la mente. Y será siempre singular. Lo que da placer a uno puede ser insoportable para otro. Lo que para mí es libertad, para ti puede ser soledad. No hay fórmula, no hay regla, no hay atajo. Y más aún, quizá el deseo de felicidad sea, en sí mismo, un deseo infantil. El niño lo quiere todo, amor absoluto, protección total, placer sin frustración. Pero el adulto que insiste en querer todo, se niega a crecer. No tolera la falta, no soporta la pérdida, no sabe qué hacer con el vacío. Entonces se convierte en esclavo del consumo, del otro, del ideal. Se vuelve un mendigo eterno de sentido. Pero crecer, en el verdadero sentido psicoanalítico, es hacer las paces con la falta. Es reconocer que la vida será siempre imperfecta, que los afectos serán siempre ambiguos, que el deseo será siempre inquieto. Y aún así, vivir. Y aún así, desear. Y aún así, amar. Esa quizás sea la única forma posible de felicidad, no aquella que llena, sino aquella que acoge lo inacabado. Por eso digo, la felicidad no es un deber, ni un derecho, ni un producto. Es, con suerte, un efecto. Un efecto de una vida en la que el sujeto se autoriza a desear, a errar, a cuestionar, a no encajar. Una vida en la que se permite no saber el sentido, pero aún así seguir. Una vida en la que abandona el ideal de plenitud y abraza la belleza de lo inacabado. En mi práctica clínica, he visto muchos pacientes curarse no del dolor, sino de la mentira. Salieron del letargo anestésico del ideal, enfrentaron sus angustias, escucharon sus repeticiones, aceptaron sus sombras. Y en ese proceso, no encontraron felicidad, sino algo más precioso, la libertad de ser quienes son, sin garantías. Ese es el punto ciego de la cultura de la felicidad, no soporta al sujeto libre. Necesita consumidores, creyentes, seguidores. Necesita gente que desee lo que se le manda desear. Pero el sujeto que ha escuchado a su inconsciente ya no se engaña. Ya no espera promesas. Ya no se arrodilla ante el ideal. Camina solo, pero camina entero. Y no creas que eso es poco. Porque estar entero, en un mundo de rendimiento emocional, es un acto revolucionario. Asumir tu dolor sin disfraz, desear sin disculpas, errar sin odiarte, eso es coraje. Y quien tiene coraje, quizá nunca será feliz según los moldes sociales.